Imagínate esto. Estás a punto de presenciar la carrera más importante de tu vida. El público grita, los caballos están alineados y la adrenalina se siente en el aire. Pero en esta carrera, el ganador no celebra, no levanta los brazos ni sonríe, porque mientras cruzaba la línea de meta en primer lugar, él ya había muerto. Esta es la historia de Frank Hayes, un joven de 22 años cuyo sueño era ganar una carrera. Pero lo curioso de Frank es que ni siquiera era un jinete profesional. Su verdadera pasión era entrenar caballos, no montarlos, y durante su corta carrera jamás había logrado obtener una victoria. Pero el 4 de junio de 1923 todo cambió. En Belmont Park, Nueva York, Frank montó un caballo llamado Sweet Kiss en una de las carreras de obstáculos. Las probabilidades estaban completamente en su contra, 20-1. Nadie esperaba que Sweet Kiss, y mucho menos Frank, lograran algo impresionante ese día. Pero como sabemos, la historia no se escribe con certezas. La carrera comenzó y contra todo pronóstico, Sweet Kiss salió disparado, superando vallas tras vallas con una agilidad impresionante. Frank permanecía sobre el lomo del caballo, manteniendo el control, o al menos eso parecía. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni los espectadores emocionados, ni otros competidores, ni siquiera Frank, era que él ya no estaba vivo. El público, cada vez más emocionado, observaba cómo Sweet Kiss se acercaba a la línea de meta, dejando atrás a sus competidores. Con una cabeza de ventaja, cruzó la línea en primer lugar, haciendo historia. Frank Hayes había ganado su primera carrera, pero algo no estaba bien. El dueño de Sweet Kiss corrió emocionado al caballo para felicitar a Frank, pero cuando llegó a él se dio cuenta de algo perturbador. Frank no reaccionaba, no levantaba los brazos, no daba señales de vida. En ese momento, la impactante verdad salió a la luz. En algún punto durante la carrera, Frank había sufrido un ataque cardíaco fatal. A pesar de la intensidad de la competencia, los saltos y el esfuerzo físico, su cuerpo, de alguna manera, se mantuvo firme en la silla hasta el final. Los testigos estaban asombrados. ¿Cómo pudo mantenerse en la silla durante todo el trayecto? ¿Qué fue lo que lo llevó a colapsar en medio de su victoria más grande? Una investigación posterior reveló que la causa del ataque cardíaco de Frank probablemente fue el esfuerzo extremo que hizo para cumplir con los estrictos requisitos de peso. En aquellos días, los jinetes debían tener un peso muy bajo para poder competir, y muchos, como Frank, recurrían a medidas extremas para lograrlo. Se cree que esta presión, sumado al estrés de la carrera, fue lo que desencadenó el trágico desenlace. 3 días después, Frank Hayes fue enterrado con su uniforme de carreras, el mismo que había llevado en su única y última victoria. La historia de Frank Hayes no termina con su trágica muerte. La noticia de que un jinete había ganado una carrera después de morir causó conmoción en todo el país. Los periódicos se hicieron ecos del suceso y la imagen de Frank, que hasta el momento había sido prácticamente desconocida, se convirtió en leyenda. Sweet Kiss, el caballo que llevó a Frank a su única victoria, también fue marcado por esta historia. Después de la carrera, la superstición se apoderó de los apostadores y entrenadores. Se decía que el caballo había quedado maldito, nunca volvió a competir y su nombre quedó ligado para siempre a este misterioso incidente. Los testigos y expertos de la época estaban asombrados por cómo Frank había podido mantenerse en la silla a lo largo de la carrera. Era como si su cuerpo hubiera seguido adelante por pura inercia, como si el destino hubiera decidido darle por fin esa primera y última victoria. Hoy, casi un siglo después, la historia de Frank Hayes sigue siendo una de las más curiosas y desconcertantes en el mundo de las carreras de caballo. Un hombre que, en vida, nunca logró ganar, pero que, en su muerte, obtuvo la victoria más inusual de todas. Frank Hayes se convirtió en una leyenda no solo por el hecho de ganar una carrera después de fallecer, sino porque su historia es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida. A veces, los momentos más inesperados son los que nos dejan una huella que perdura para siempre. Y así, Frank Hayes, el jinete que nunca fue campeón en su vida, fue un campeón en su muerte y cabalga para siempre en la memoria de la historia.